En primer lugar tenemos la abstracción, y es que esta se refiere a la capacidad intelectual que consiste en separar un elemento de su contexto para así analizarlo y posteriormente hacer un concepto de este. Ahora, cuando hablamos de la abstracción en el arte, entendemos que se refiere al análisis y la representación de los elementos plásticos de composición apartados de los referentes figurativos, como por ejemplo el punto, la línea, el color, la geometría, el volumen, la masa, como también los materiales en sí mismos. De esta manera, entendemos que el arte abstracto renuncia a la imitación y al figurativismo para ocuparse de las formas esenciales, todas ellas abstraídas de los objetos presentes en la naturaleza o bien sea en la realidad sensible. Hablemos ahora sobre el cinetismo, y es que entendemos que el planteamiento básico del cinetismo, y lo que lo define, tal como su nombre lo indica, es la producción del movimiento, ya sea real o ilusorio, en la obra como efecto de esta en el mismo momento de su comunicación con el espectador. Pero, a diferencia del abstraccionismo geométrico, que se define por su estatismo plano, el cinetismo es un arte de carácter más abierto, a tal punto que puede decirse que es una tendencia internacional en cuya invención intervienen hallazgos y experiencias de varios países, entre los que se cuenta Venezuela. En la base del cinetismo está la forma abstracta pura, que si bien se diferencia de la abstracción geométrica por el hecho de que no es el plano en sí como forma lo que realmente le interesa, sino el desplazamiento de la imagen a través de un efecto óptico que se hace depender del punto de vista o de la movilidad del espectador. Al dinamizar la forma geométrica proporcionándole una dimensión real o virtual, el cinetismo resulta ser la consecuencia última del abstraccionismo como estilo capaz de servir a ese ideal de integración que ha perseguido el arte moderno, pues la adopción del movimiento ha dado de hecho como resultado también la conquista del espacio físico, lo cual da al cinetismo dominio sobre las tres dimensiones, al punto de que, sin renunciar al planismo de la pintura, ha sabido invadir con sus soluciones el espacio arquitectónico, integrándose y haciéndose uno con este, de una manera como no lo había hecho hasta ahora ninguna tendencia antes que el cinetismo. En Venezuela, el cinetismo tiene un origen pictórico, entendiendo por esto el hecho de que sus realizadores principales han trabajado fundamentalmente con el color, la luz y las vibraciones ópticas de naturaleza gráfica, que como en el caso de Jesús Soto, resultan de la superposición de dos planos de trama o rejillas que interactúan separadamente al desplazarse el espectador. La luz y el color, la atmósfera y el espacio se encuentran soportando la estructura de los planteamientos de Soto y Cruz Diez, a quienes hay que agregar para hablar solo de los precursores, a Alejandro Otero, quien procediendo también de la pintura, plantea en su arte la reactivación de la dinámica de la relación obra-ambiente. Muy bien, hablemos ahora sobre la pintura espontánea, y es que esta se refiere al arte que se realiza sin ensayo previo, es decir, que se realiza únicamente con la improvisación. Aquí la obra surge principalmente de imaginar y soñar. Pintura figurativa no realista en Venezuela. Primero que todo, aclaremos que la pintura figurativa es totalmente lo opuesto a la pintura abstracta, es decir, busca representar exactamente la realidad de los objetos. Básicamente, podemos comparar con una fotografía que busca recrear la realidad tal cual es. Ahora, hablando de la pintura figurativa no realista, se describe como la representación de objetos, pero con algunas características abstractas, como su tamaño o color generalmente. En cuanto a la relación de este estilo con Venezuela, se puede decir que inició entre los años 20 y 30 con la innovación del pintor Armando Reverón. A partir de allí surgieron varias corrientes del arte figurativo en Venezuela, como lo es la pintura figurativa no realista. Ahora les conversaremos un poco sobre la escultura y artes del fuego. En Venezuela, la escultura en cerámica tiene larga tradición, y es que esta pertenece al género de arte híbrido en el que las cualidades propias resultantes del procedimiento, ya sea la textura, la forma, el color o también la densidad, se transmiten a la pieza escultórica sin que importe la técnica en sí. Cine en Venezuela. El 11 de julio de 1896 se realiza la primera función de cine en Maracaibo. El aparato empleado fue el vitascopio de Edison, el cual había sido adquirido por Luis Manuel Méndez en la ciudad de New York. Méndez contrató a Manuel Trujillo Durán para que operara el mencionado aparato. Las primeras películas realizadas en Venezuela fueron Célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, ambas estrenadas el 28 de enero de 1897 en el Teatro Baral de Maracaibo, y cuya realización le ha sido atribuida al mismo Manuel Trujillo Durán. En este mismo año, otros pioneros del cine como Ricardo Reufet y Carlos Ruiz Chapulín realizan algunos cortometrajes en la ciudad de Caracas. Para 1916, Enrique Zimmerman realiza la primera película larga de ficción de la cual se tiene registro, La Dama de las Cayenas o Pasión y Muerte de Margarita Gutiérrez. 8 años después, en 1924, se filma La Trepadora, adaptación de la novela homónima de Rómulo Gallegos. Hacia finales de los años 20, la actividad cinematográfica repunta cuando el presidente Juan Vicente Gómez instala los laboratorios nacionales del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Maracay. Igualmente, en Barquisimeto, Amabilis Cordero funda los estudios cinematográficos de Lara. Con la salida de diversos noticieros y revistas, el cine nacional comienza a verse regularmente en las pantallas del país. Arquitectura en Venezuela. La arquitectura de Venezuela es el arte edificado tanto en Venezuela como por arquitectos venezolanos en otras partes del mundo. La arquitectura venezolana es una mezcla de la cultura autóctona indígena venezolana y de las adoptadas en el país por la transculturación artística de las distintas culturas arquitectónicas que se comenzaron a proyectar en Venezuela desde la llegada de los españoles a territorio venezolano.
Arquitectura indígena. Se estima que el hombre llegó a Venezuela hacia el año 15.000 a.C. en el periodo conocido como Paleoindio. Como el número de etnias era muy reducido, en sus inicios solo 20 o 30 hombres poblaron las tierras venezolanas que procedían del norte del continente, descendientes de oladas provenientes de Asia. Ningún estudio arqueológico ha logrado comprobar la existencia de alguna arquitectura creada por el hombre prehistórico en territorio venezolano entre el Paleoindio y el Mesoindio, 15.000 años antes de Cristo hasta 1.000 años antes de Cristo. En parte esto se debe a que las poblaciones indígenas en aquellos tiempos eran nómadas y por tal motivo no construyeron ningún tipo de vivienda, pues no se establecían en un lugar específico. Posiblemente se refugiaban en cavernas o cuevas. Esto se debe a que las poblaciones indígenas en aquellos tiempos eran nómadas y por tal motivo no construyeron ningún tipo de vivienda, pues no se establecían en un lugar específico. Posiblemente se refugiaban en cavernas o cuevas. Arquitectura indohispana. La arquitectura indohispana es la que se comienza a desarrollar a partir del año 1498 después de Cristo, año en el que llegan los colonizadores a costas venezolanas. Durante el siglo XV se proyectan dos tipos de arquitectura, la trabajada por los aborígenes venezolanos y la construida por los españoles en territorio venezolano. Ahora, en cuanto a la arquitectura colonial venezolana, tenemos que es construida desde el siglo XVI, cuando Venezuela comienza a ser colonia dependiente del Imperio Español, hasta 1810, cuando comienza el proceso de independencia de Venezuela. La arquitectura de esta época se caracteriza por su discreta modestia. La explicación está en las condiciones socioeconómicas del país, pues Venezuela no ofrecía entonces a los colonizadores las inmensas riquezas guardadas por la naturaleza para tiempos posteriores. También es importante mencionar la arquitectura civil, la arquitectura religiosa y por último la arquitectura militar.